Vamos a dar lectura en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versos 21 hasta el 25. Dice así la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 25 en adelante. 21 en adelante. Dice así: Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Él no cometió pecado ni se halló engaño en su boca. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por su herida habéis sido sanados. Vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Como dicen los textos, ¿no? Que para esto fuisteis llamados, ¿no? Porque Cristo también padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, ¿no? Él en su muerte no solamente nos dio la salvación y la oportunidad de reconciliarnos con Dios, ¿no? Sino que también nos ha dejado un gran ejemplo de obediencia a todos nosotros, ¿no? Un ejemplo de humildad, de paciencia, de perseverancia. Cristo, a pesar de que padeció grandemente en la cruz, ¿no? Fue humillado, golpeado, azotado, insultado, odiado, incluso por los de su propia nación. Él siempre estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios de la mejor manera, ¿no? Como dice Isaías también, ¿no? Que como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja delante de sus trasquiladores, ¿no? No enmudeció ni abrió su boca. Así fue Cristo, como Él estuvo dispuesto a dar su vida por amor a todos nosotros, ¿no? Nunca renegó de nada, hizo la voluntad de Dios conforme le había mandado el Padre Celestial, ¿no? Él no cometió pecado ni se halló engaño en su boca. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Él, por amor a nosotros, ¿no? Cargó la cruz, ¿no? Él cargó nuestros pecados, los clavó en una cruz, ¿no? Con el único propósito de que nosotros pudiéramos reconciliarnos a Dios, ¿no? Vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Gracias a su muerte, ¿no? Dios nos ha redimido, ¿no? Del mundo de oscuridad, del mundo de pecado, ¿no? Gracias a la sangre de Cristo derramada en la cruz, Él nos ha trasladado hasta el reino de su amado Hijo, ¿no? Hoy en día los cristianos pertenecemos a un lugar seguro, ¿no? O estamos en un lugar seguro. Ese lugar seguro es la iglesia de Cristo, ¿no? Pertenecemos y somos miembros del cuerpo de Cristo. Recordemos que también que la cruz romana era uno de los suplicios más crueles que existían en aquel tiempo, ¿no? Tengo entendido que eran solamente condenados a morir en una cruz los criminales, ladrones y los que eran traidores, ¿no? Solo a ellos se les condenaba a morir en una cruz. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo no fue nada de esto, ¿no? Sino que todo lo contrario. Él fue un ser santo y puro, ¿no? Aquí en este mundo. Pero sin embargo fue condenado a una de las peores muertes que existían en aquel tiempo, ¿no? También tenemos que entender que la muerte de Cristo no fue una consecuencia de las enseñanzas que Él hizo aquí en este mundo, ¿no? Tampoco fue una consecuencia de los milagros que Él hizo aquí, sino que la muerte de Cristo fue causada por el pecado de todos nosotros, ¿no?
los pecados de todo el mundo. Fueron nuestros pecados los que condenaron a Cristo a morir en una cruz. Hermanos, cada vez que nosotros nos acercamos el primer día de la semana a tomar la cena del Señor, manifestamos que estamos bajo el nuevo pacto, manifestamos que somos miembros del cuerpo de Cristo y que nosotros al tomar de la cena del Señor, nosotros participamos de las bendiciones que Cristo ofrece a cada cristiano, ¿no? Es importante también, hermanos, recordar por qué nos reunimos el primer día de la semana, por qué el día domingo. Nos reunimos el primer día de la semana porque tenemos el ejemplo apostólico, ¿no? El ejemplo de los apóstoles, y también tenemos el ejemplo de la iglesia primitiva. La costumbre de ellos era reunirse el primer día de la semana para partir el pan. Podemos leer Hechos 27. Dice así Hechos 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo, que tenía que salir al día siguiente, les enseñaba y alargó el discurso hasta la medianoche. Pues este texto nos respalda a nosotros, ¿no? Como cristianos, como iglesia, que el primer día de la semana era el día de la asamblea antiguamente, ¿no? Y nosotros también debemos continuar con el mandamiento que establece Dios, ¿no? De reunirnos el primer día de la semana, el día domingo, para celebrar su Santa Cena. También tenemos en cuanto a la autoridad de la Cena del Señor, ¿no? O quién la instituyó. Podemos leer en Mateo capítulo 26, encontramos acerca de la institución de la Cena del Señor. Podemos leer desde el 1, desde Mateo capítulo 26, desde el verso 17 hasta el verso 21 y luego del 26 en adelante. Dice así, Mateo capítulo 26, versos 17 hasta el 21, dice, el primer día de la semana, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comamos la Pascua? Él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando cayó la noche se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Más adelante el versos 26 en adelante dice, mientras comían tomó Jesús el pan, lo bendijo, lo partió y dio a sus discípulos diciendo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para perdón de los pecados. Os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Está claro, ¿no? Que el Señor Jesucristo fue quien instituyó la cena del Señor, ¿no? La instituyó la noche que Él iba a ser entregado, ¿no? La noche que comía su última Pascua junto a sus apóstoles, ¿no? Fue esa noche que Él instituyó la cena del Señor, la enseñó a los apóstoles, posteriormente los apóstoles le enseñarían a los primeros cristianos. Pablo también confirma esto en 1 Corintios 11:23. Dice así, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Pablo lo afirma también, ¿no? Que él recibió la cena del Señor, lo aprendió del Señor Jesucristo, ¿no?
y así él posteriormente le enseñaría a los primeros cristianos. Dos cosas son que componen la cena del Señor, dos elementos. La instituyó con dos elementos. Son dos elementos sencillos, ¿no? Se podría decir así, pero que son de mucha importancia, porque estos dos elementos simbolizan el cuerpo de Cristo, el cual fue maltratado en la cruz, y el jugo de uva, que simboliza la sangre de Cristo, la cual fue derramada en la cruz por amor a todos nosotros, ¿no? Ahora, también debemos meditar en algo muy importante, ¿no? En la manera en que nos acercamos nosotros a Dios para poder participar de su mesa, ¿no? Para poder participar de estos dos elementos. Leamos 1 Corintios 11:27, a ver qué nos dice el apóstol Pablo. Ahí da ciertas recomendaciones para su iglesia, para los cristianos. Dice así: de manera que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. El que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. El punto es, hermanos, que nosotros en esta mañana debemos hacer distinción, ¿no? Saber distinguir los elementos, saber por qué tomamos estos elementos, por qué participamos del jugo y del pan, ¿no? Al participar nosotros de estos dos elementos estamos teniendo primeramente comunión con el Señor, ¿no? Comunión unos con otros, la familia espiritual. Al participar de estos dos elementos, nosotros participamos de los beneficios que Cristo otorga a cada cristiano, ¿no? Beneficios que resultaron por medio de su muerte. Debemos tratar siempre de presentarnos delante de Dios con una conciencia limpia, ¿no? Con una conducta adecuada. Es muy importante porque requiere de mucha reverencia este acto de adoración, ¿no? De parte de nosotros. Bien, hermanos, entonces le pido al hermano Darwin una palabra de oración para poder participar por el pan. Oremos, hermanos. Amado Padre, gracias te damos por este pan, que es la comunión del cuerpo de Cristo, que fue clavado en la cruz por nuestros culpas. Gracias, Señor Dios, en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Primera de Corintios 11:24 dice: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Hermanos, hermanas, en memoria de la muerte de Cristo, participemos todos. De la misma manera también vamos a pedir una palabra de oración por el jugo de Dios. Bien, hermanos, de la misma manera. Padre amado, una vez más gracias por este jugo de uva, que es comunión de la sangre de Cristo derramada en la cruz de la misma manera por cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. A continuación, en versos 25 y 26 dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre.
Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Bien, hermanos y hermanas, en memoria de la muerte de Cristo, participemos. Bien, a continuación tenemos también otro mandamiento más, el cual debemos cumplir en este primer día de la semana. Es el mandamiento de la ofrenda para los santos. Dice 1 Corintios 16, 1 y 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Dicen los textos cada primer día de la semana, ¿no? Entonces es nuestro deber, nuestra obligación, hermanos, como cristianos, el poder apartar algo para este día, ¿no? Para entregárselo al Señor de manera individual, dice cada uno de vosotros. Y la ofrenda debe ser según hayamos prosperado, ¿no? Según Dios nos haya bendecido cada uno de nosotros. Leemos un ejemplo también, hermanos, de ofrendar, un ejemplo de ofrenda, según de Corintios 8, 1 en adelante. Este ejemplo siempre lo leemos, ¿no? El ejemplo de estos hombres de Macedonia. Dice así, según de Corintios 8, 1 en adelante. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, porque en grandes tribulaciones con que han sido probadas, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio. Hay algo que nos llama la atención en estos textos, ¿no? Las frases profunda pobreza, ¿no? Estos hombres de Macedonia, según el texto dice que pasaron por momentos muy difíciles, ¿no? Vivían una situación de profunda pobreza, pasaban por tribulación, ¿no? Pero sin embargo, esto no les impidió a ellos cumplir con el mandamiento de la ofrenda, ¿no? Sino que todo lo contrario. Ellos lo consideraban como un privilegio. Por eso fue que le pidieron a Pablo, dice que con muchos ruegos le pidieron que les concediera el privilegio de participar en este servicio, ¿no? Entonces, hermanos, para nosotros también en este día debemos considerarlo como un privilegio, ¿no? El poder ofrendar. Debemos considerarlo como una gran bendición, ¿no? Recordemos que nuestra ofrenda representa nuestra gratitud a Dios, representa el amor que nosotros tenemos con Dios, lo agradecido que estamos con el Señor por todas las cosas que Él nos da, ¿no? Por todas las bendiciones, tanto bendiciones materiales como bendiciones espirituales. En cuanto a la cantidad que debemos nosotros ofrendar en este día, bueno, no establece, ¿no? Dios no ha establecido la cantidad, pero sí establece ciertas cualidades que debe tener nuestra ofrenda. Dice en 2 Corintios 9, 6 en adelante, pero esto digo, el que siembra escasamente, segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre.
Dice, si damos poco, recibiremos poco, ¿no? Si damos abundantemente, recibiremos abundantemente de parte del Señor, ¿no? Solo tomemos el ejemplo de la viuda pobre en Marcos capítulo 12, versos 44. Según Marcos dice que la viuda ofrendó todo lo que tenía, todo su sustento, ¿no? Ella ofrendó todo por amor a Dios. Otra cosa también muy importante que debemos tener en cuenta, por ejemplo, Dios, Él no se reservó nada para sí, ¿no? Sino que todo lo entregó por amor a nosotros, incluso dio hasta su propio Hijo, ¿no? Para que muriera en una cruz por amor a todos nosotros. Conforme a estos ejemplos es que nosotros debemos ofrendar también, ¿no? En este día, teniendo en cuenta que la ofrenda es un acto de adoración a Dios, ¿no? Y no es menos importante que la cena del Señor, no es menos importante que orar, que cantar o que escuchar el mensaje, ¿no? Lleva la misma reverencia a Dios, ¿no? Lo importante es hacerlo conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Conforme al propósito del Señor, que lo hagamos con generosidad, con alegría y con el corazón, ¿no? Bien, hermanos, entonces también le pido al hermano una palabra de oración para recolectar la ofrenda. Oremos, hermanos. Amado Padre, agradecidos de la misma manera en esta mañana, esperando que estas colectas, Señor, que hacemos en este día, pues sea de tu agrado y del nuestro especialmente, que lo hagamos de corazón, de voluntad, para que así sean aceptas, Señor Dios, por ti, y así vayan en beneficio de los cristianos necesitados en la congregación, Padre. Siempre agradecidos por todas las cosas, gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Ofrendas, ofrendas, quiere Jesús que le demos. Ofrendas, ofrendas, ofrendas de puro amor. Ofrendas, ofrendas, quiere Jesús que le demos. Ofrendas, ofrendas, ofrendas de puro amor. Bien, hermanos, si quedamos con el hermano Noé para cantar una alabanza y luego nos despediremos con una oración. Adelante.